Las páginas más tristes del libro son aquellas donde se describen detalladamente a las ballenas y su comportamiento en el mar. Hablar de la ballena es solo un camuflaje para ocultar su triste vida, al menos por un rato. Les habla Liana y hoy en Sin Filosofía estaremos hablando sobre la controversial película The Whale, la ballena. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, estoy muy contenta de estar por acá compartiendo con ustedes. Y este episodio me llena de emoción y a la vez me da un poco de temor, ya que les estaré platicando sobre la reciente película del director estadounidense Darren Aronofsky, no sé si se pronuncia así exactamente, protagonizada por el actor también estadounidense Brendan Fraser, quien interpreta el personaje de Charlie y quien recientemente ganó el Critics' Choice Movie Award como mejor actor por este filme. Esta película está siendo sumamente polémica y también ha obtenido una opinión bastante favorable de la crítica. Ha alcanzado hasta el momento un total de 34 premios y tiene 3 nominaciones al Oscar, entre esas una nominación para Brendan Fraser como mejor actor. Ahora bien, luego de darles un poco el contexto de la película, voy a tratar de hacer un análisis de la misma a partir de mi experiencia al momento de verla y utilizando, por supuesto, algunos elementos filosóficos. Digamos de que este análisis no es propiamente cinematográfico, ni estaré hablando de su guión, ni de la fotografía, ni su calidad estética, que por cierto me parece muy buena, sino de su simbología, de su mensaje, de aquellas fibras sensibles que toca la película y lo que sigue permaneciendo oculto en nosotros, acallado, adormitado, y que pienso este filme despierta de una manera bastante súbita. Aprovecho y hago un paréntesis acá y les aviso sobre el spoiler que a partir de este momento van a tener, así que si ustedes no han visto la película todavía y no quieren saber ningún tipo de información antes de verla, les sugiero que no continúen. Y cuando la vean, se regresen de nuevo a este video podcast. De lo contrario, quédense y vamos a comenzar. Uy, qué miedo. Quisiera comenzar compartiéndoles mi experiencia, lo que sentí, cómo viví este momento cuando vi la película, porque me parece importante. Yo vi este filme en el cine, así que además de vivir esta experiencia de manera individual, pude percibir un poco la reacción de las personas que estaban a mi alrededor y pienso que eso complementa muy bien gran parte de las ideas y emociones que quiero transmitirles. Como siempre, trataré de ser lo más sincera que pueda. Ya me habían comentado antes de ver la película que era una película fuerte y muy triste. Entonces, yo llego al cine con esta idea preconcebida. Incluso hago fila para pedir palomitas y tal, porque yo tenía mucha hambre. Como siempre. Y al mismo tiempo estaba pensando qué tan pertinente era que yo comiera viendo la película. Y no me equivoqué, o sea, lo que pude comer fue en ese inter de anuncios que suelen poner en los cines, porque luego de que la película comenzó, yo no pude ingerir ni un solo bocado más. La primera escena de la película es un puñetazo en la cara, literalmente. Incluso yo, que creo tener una mentalidad bastante crítica y abierta, quedé impactada. Y las personas que estaban a mi alrededor creo que entraron en una especie de shock. Habían muchas personas, sobre todo hombres, que se sorprendieron tanto que hasta escuché decir a alguno que se iba, porque la película era morbosa o inapropiada. Incluso llegué a escuchar a alguien que le dijo a su acompañante, Y a ver, esto fue que tú me trajiste aquí. y no fue solo en este momento, durante toda la película algunas personas estaban como quejando y decían que se iban con cada escena fuerte que veíamos y algunas se fueron, ¿eh? ¿Y por qué impactó tanto esta primera escena? Pienso que porque estamos viendo a un hombre con una obesidad extrema masturbándose con una película porno homosexual, escena que también ha sido sumamente cuestionada. Ahora bien, ¿por qué nos molesta esto? Pienso que aquí se conectan varias cosas.
El tema de la masturbación, que ya de por sí es muy controversial y ha sido satanizado por mucho tiempo, con fundamentalismos morales y demás, ya sabemos esto. El tema de que el porno fuese homosexual y sobre todo, desde mi opinión, que quien se está masturbando sea alguien obeso que no cumple con nuestros estándares de lo estético o de lo correcto. Y yo me pregunto, si la escena fuese sobre una persona heterosexual, estéticamente aceptada, delgada, bonita, y todo esto lo estoy diciendo entre comillas para quien solo me esté escuchando, nuestra percepción cambiaría. Es decir, ¿nos seguiría pareciendo morbosa, fuerte o fuera de lugar esta escena? Yo pienso que sí, que todo sería distinto. ¿Qué pasa? Es que un personaje como Charlie no se puede masturbar. Es que a un personaje como Charlie no se le está permitido tener deseos sexuales, satisfacer estos deseos sexuales como cualquier otra persona. En este caso pienso que lo que incomoda o parece morboso o excesivo o innecesario, o un ataque incluso para las personas obesas, como ridiculizándolas, no está relacionado al hecho en sí mismo, sino al sujeto que lleva a cabo esta acción. Como que sentimos la necesidad de distanciar a personas que se encuentran en grupos minoritarios o con situaciones particulares de lo cotidiano, de lo carnal, de lo humano, en todo el sentido de la expresión. Pienso que la película tiene un basamento ético importante que, más allá de buscar generar morbo, como han expresado varias críticas, somete a cuestionamiento nuestra moralidad y lo que consideramos como bueno y nos hace autocuestionarnos. Porque de algo sí estoy muy segura con esta película, y es que todas y todos nos sentimos identificados de una u otra forma. Porque pienso que esta película nos atraviesa de diversas maneras y nos hace pensar en situaciones que no son necesariamente bonitas, que tienen más que ver con ese lado oscuro, no tanto porque sea malo éticamente hablando, sino porque está oculto. Pero no por ello deja de ser parte de quienes somos. Solo que tenemos esa necesidad de romantizar lo humano, de romantizar nuestra vida y cada cosa que hacemos, con ese fin último de ocultar aquella miseria humana que nos compone, pero sentimos, nos hace inferiores y tratamos de suprimir. Otro elemento que me parece presente en esta película es el tema de la otredad y cómo nos reconocemos a través de la mirada del otro. Cuando Charlie se esconde de lo exógeno, de lo que está fuera, ya sea de sus estudiantes o del joven que le traía las pizzas a domicilio, es una forma de esconderse de su propia existencia, una existencia que no necesariamente desea, y la forma de suprimirla es ocultándose de quienes pueden recordarle algo que él no quiere recordar, que existe. Cuando él se pregunta, ¿quién querría formar parte de mi vida? Que la locación de toda la película transcurra en el apartamento de Charlie, entre otras cosas, nos muestra que el personaje está encerrado en sí. Y más que ser preso de su cuerpo extremadamente obeso, me atrevería a decir que es preso de su alma, de su existencia, una existencia material que no tiene ningún tipo de sentido para él. Pareciera que la desdicha de este personaje es su obesidad, pero no. Su obesidad solo es una expresión más de su desdicha, una desdicha que es abstracta y tan grande como el cuerpo material de Charlie. Y se ha acusado esta película de gordofóbica, y si bien este es un tema que puede ser muy polémico y sensible, me voy a atrever a compartirles mi postura. Quizás que una persona como yo, que no me veo necesariamente obesa, de una postura al respecto, puede ser complicado, pero lo voy a tratar de hacer con todo el respeto y la objetividad que pueda. Yo no veo un abordaje gordofóbico de la película, y como dije anteriormente, a pesar del título, La ballena y la obesidad extrema del protagonista, no creo que el núcleo de la misma sea la obesidad en sí. Preguntaré lo siguiente: ¿por qué decimos que es una película gordofóbica? ¿Porque su protagonista es gordo? No estoy de acuerdo. ¿O sentimos que se discrimina al personaje por ser obeso y se muestra de manera morbosa su obesidad de forma intencional con el fin de hacer sentir mal a las personas obesas?
Pensemos en esto. Charlie es una persona con una obesidad extrema que está pasando por un proceso de depresión severo, donde siente que su vida ha perdido toda significación, que sigue en duelo por el suicidio de su pareja a quien amaba, que tiene una relación complicada con su ex esposa y una relación inexistente con su hija adolescente. Y esta serie de cosas las puede vivir una persona delgada, aunque sea de manera diferente. Repito, la obesidad es consecuencia, no causa. Definitivamente La ballena es una película que trastoca, que te golpea metafóricamente de muchas formas y que te hace sentir un vacío muy grande, porque nos terminamos identificando con ella, porque nos damos cuenta que todos y todas tenemos algo de Charlie o del resto de sus personajes. Pienso que no es una película para todo el mundo, pero es una película magnífica desde mi opinión. Magnífica y necesaria para ver las cosas en sus expresiones más oscuras y no edulcoradas con la apariencia de una realidad artificiosa que empalaga. Puedo decir que ha sido la película que más me ha impactado en toda mi vida y les comparto que lloré desconsoladamente y me llené de mocos hasta el pelo y que aún en mi casa al volver sería impactada. Y pienso que esto sucedió entre otras cosas porque es una película que me recordó a mí misma y aquellas cosas que tratamos de ocultar. Para, como dijo Ellie, la hija de Charlie, ocultemos nuestra triste vida, al menos por un rato. Recuerden seguirme en Instagram como @sinfilosofía_podcast, en Spotify y YouTube como Sin Filosofía. Suscríbanse, den like, compartan, pues ustedes ya saben todas estas cosas que son muy necesarias. Y como siempre, gracias por escuchar una vez más. Bye. Por cierto, pensaba que iba a spoilear mucho esta película, pero realmente solo spoileé el inicio de la película. Así que creo que después de todo, si no les interesa saber el inicio de la película, pueden ver esta reacción o este pequeño análisis que ha sido pues muy sintetizado y en el cual realmente no he contado mucho de la película. Así que bueno, quizás esto les sirve de inspiración para ir y ver esta película de Whale, la ballena, que súper recomiendo y que es una película que sí o sí tienen que ver si quieren cuestionar, deconstruir y autorreflexionarnos a nosotras y nosotros mismos. Así que ya saben.